Bienvenidas y bienvenidos a Fuera de Agenda Podcast, donde hablamos de esas conversaciones incómodas y necesarias sobre el trabajo y las organizaciones. Yo soy Celeste, abogada y especialista en gestión y ambiente. Me apasiona ayudar a las empresas a mejorar, cumplir normativas y dejar un impacto positivo y sustentable. Y yo soy Camila, especialista en gestión del cambio, talento y competitividad. Me dedico a impulsar transformaciones que alinean estrategia, personas y cultura para que las organizaciones saquen lo mejor de sí. Entre el foco macro del sistema organizacional y el micro de las personas que viven y construyen su carrera, vamos a coincidir, disentir y preguntar los que pocos se atreven. Si trabajas, lideras o simplemente te intriga entender cómo funcionan las organizaciones, acá hay un lugar para vos. Esto es Fuera de Agenda Podcast. ¡Arrancamos! Buenas. Cele. Che, hoy está más de día que el otro capítulo, que el otro episodio. Y vos estás más primaveral que nunca. ¿Qué luquete? Ay, me vine con medio que honro mi nombre, ¿no? Como una mezcla de violeta y celeste, ¿no? Me gusta ese look. Hoy relajada, chill. Ahí va. Hay que hoy, bueno, casi siempre grabamos los martes. Hoy estamos grabando un jueves. Estamos a final de la semana, así que tenemos... ¿Cómo te cambia el mood? Mal. Venimos como con la energía, ¿no? Como que el martes es cuando, boom, estás empezando y ahora... Decís, ay, ya viene un ya viernes. se viene, sí. Aparte, post semana, fin de semana largo. Heavy. Que no sé si amás los fines de semana largo o los odias No, me gusta. el lunes. Sí, el lunes los odio. El jueves y el lunes decís, Dios. Sí. Pero qué placer, un fin de semana largo. ¿Sí o no? Sí, para descansar. Lástima que hubo viento, pero hubiera estado mejor sin tanto viento. Yo me pegué un piquecito a Buenos Aires. El clima estaba hermoso. Che, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Nos estamos poniendo al día. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema con el que habíamos finalizado el episodio anterior. Que ¿Puedo celebrar eso? Sí. Te dije capítulo. Bien. Que habíamos titulado el que sabe, sabe y el que no es jefe. No habíamos tirado como la bomba ahí. No, pero es una bomba ahora. El que sabe, sabe y el que no es jefe. Durísimo. Sí. En mi primer trabajo formal, yo no tenía dimensión real de lo que eso significaba. y se lo dije a mí. ¡No! Quisiste ser graciosa y fuiste hiriente. Muy. Aparte, suele pasar. Segunda semana de trabajo. ¡No! O sea, vos tenés que meter la mano. Bueno. Pero igual, a ver, con respecto genuina, a eso, siempre genuina. siempre metiendo la pata. No, pero hay algo que un poquito, yo levanto la mano, como que algo, no tenés que ser especialista para ser líder o jefe, ¿no? No sé, depende. ¿Qué? A mí me viste como... sí. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? No hay que grabar los jueves, ya lo sabemos. Y acá metes... No, pero ahora para salir de la tentada. Y con respecto a esto de el que sabe, sabe y no es jefe. A veces me parece que liderar tiene que ver con ciertas cualidades que van más allá de ser especialista en un tema particular. Ay, me retenté. Sí, igual comparto. El tema es que depende de qué tipo de jefe tenés que ser y depende en qué contexto esté ¿De qué estás liderando? La organización en ese momento. Y de hecho, mientras me tentaba y te escuchaba, estaba pensando que uno dice, el que sabe, sabe y el que no es jefe. Y también hay muchas veces una discusión acerca del liderazgo. Que te dicen, che, ahora cualquiera es líder en esta organización y tal. Y hay como una confusión entre que sí o sí los liderazgos tienen que estar... Mejor dicho, que los jefes sí o sí deberían ser líderes, ¿no? Pero no necesariamente tenés que ser jefe para ser líder. Ok. Digo, vos podés
ejercer liderazgo sin necesidad de tener una título, posición un rol. jerárquica formalizada en un organigrama. Ok. ¿Se entiende o me Sí. entra la lengua? Sí, que no todos los jefes son líderes y no todos los líderes son jefes. ¿Podría ser un poquito así? Sí, pero no. Yo te diría que cualquier posición cualquier rol o posición dentro de una organización puede ejercer liderazgo. Ok. No necesariamente tenés que tener un rol ¿Jerárquico? jerárquico o con personal a cargo para poder ejercer un liderazgo. Existen múltiples tipos de liderazgo, pero eso es harina de otro costal. El punto es que sí sería idóneo que todas las personas que tengan equipo a cargo o que ocupen un rol de ¿Cierta jerarquía? cierta jerarquía que esté vinculado, necesite traccionar Gestionar, equipos, que no necesariamente tiene que estar a su cargo, porque a lo mejor vos tenés, no sé, un PM Claro. en una organización que no tiene gente directa, pero trabaja con múltiples células de trabajo. Sí, tracciona. Entonces, sería ideal que esa persona tenga desarrolladas las competencias que le permitan ser un buen líder. ¿Se entendió? Sí. No, sí se entendió. Y creo que por ahí eso también lo vemos mucho en las organizaciones, que hay personas que por ahí están hace varios tiempo en una organización y no tienen un cargo jerárquico, pero sí tienen un liderazgo hacia el grupo de trabajo, no solo más o menos uniendo con el anterior episodio, el liderazgo no solo con el área en el que ellos forman parte o su grupo o célula a través del organigrama, sino también a toda la organización o a otros grupos, ¿no? Porque también esta trayectoria les hizo como adquirir vos no estás muy de acuerdo cuando menciono como esta habilidad blanda, como que no estás Te diría una competencia. Una competencia de conocer, estar dentro como de... O haberse mimetizado Son cohesionadores. Claro. Sí. Bueno, habría que ver si ser cohesionador de un grupo ¿Es ser de líder? personas es ser líder, porque ok. para vos ejercer un liderazgo, de alguna manera tenés que tener una influencia Sobre el positiva para que la gente haga en función del cumplimiento de un objetivo, ¿no? Ok. Visto al menos en un contexto organizacional, ¿sí? Sí. Que si la organización es un partido de fútbol, es que ganen el partido. Si la organización es, no sé, Brindar un servicio, crear un producto. es dar la respuesta a tiempo con las condiciones que se necesitaban. Si la organización es un proyecto en particular, es cumplir con los objetivos del proyecto cumpliendo con el alcance del presupuesto y los La eficiencia de los riesgos. recursos, sí. Correcto. Y mitigando los riesgos que tenga. Sí, exacto. Esto que Entonces, habíamos mencionado antes, está bueno como linkear, si no vieron el anterior episodio... este es un buen momento. Sí. ¿Sí? Episodio 4, Sí. Proyectos versus procesos. Sí, hoy justo estuve en el laburo con mucho sonor, proceso, proyecto, también cuando haces foco a la diferencia entre ambos, cuando estás fuera de un incumplimiento, ¿no? De un proyecto no es lo mismo que dentro de un proceso. ¿Y los mandaste a ver el episodio 4? No, me lo guardé. Podrías haber. Me lo guardé para haber hacer tenido nuevos catarsis acá. nuevos suscriptores. Pero sí, la verdad que está muy interesante porque... Che, pará, aprovechando. Este es el momento. Se tienen que suscribir al canal, ¿no? En Sí. este preciso instante hacen stop, se van acá abajo. Por acá. Me encanta cómo hace. Quiero ser Sí, youtuber. sí. Se suscriben en fuera de Aquesman Y Podcast. también en Spotify. Ah, Pues en Spotify también. Siempre estamos, yo soy muy de Spotify cuando estoy trabajando, así que o cuando salen a caminar y siempre volvemos a rememorar de que utilicen este podcast para utilizarlo como networking, ¿no? Esta es la excusa perfecta que tenés para hablar de trabajo con tus colegas sin necesariamente hablar del trabajo que estás haciendo en tu día a día. Hasta estaría bueno como para poder tener una mayor conexión con tu líder. Si sentís que no estás muy incluido, che,
Y hablar un poquito de esto, ¿no? No cometas el error de no digas lo que yo... Bueno, pero volviendo a esto de el que sabe y el que no es jefe, creo que hay una verdad incómoda ahí, o un supuesto, mejor dicho, que es que la persona que está liderando un equipo tiene que saber técnicamente lo que está sucediendo en ese equipo de trabajo. Y entiendo desde dónde viene, porque de alguna manera el equipo de trabajo que está por debajo de este líder, asumiendo que el líder cumple un rol formal de jefe, vamos a ponerlo en este sentido, entiendo porque lo que están reclamando en realidad es la capacidad de respuesta o de soporte de ese superior respecto de una problemática, una situación o una confrontación, una situación dilema con una tercera parte. Entonces dice, pero no entiende, entonces ¿cómo va a responder? Eso es lo que la típica como comentario que sale de una persona de tipo especialista, ¿no? Que no es tan genérico. Dice, no tiene ni idea, y entonces ¿cómo ahora es jefe? Bueno, lo que pasa es que se supone que cuando alguien tiene un rol de especialista, vamos a poner de especialista, es que la persona sabe técnicamente quién es, digamos, es autoridad en la materia y por eso está en esa posición. Cuando sos especialista, ni siquiera tiene que ver con el rango, ahora, cuando vos estás en una posición de liderar personas, independientemente si es un rol formalizado o no, vos tenés que tener competencias para gestionar personas. Entonces digo, un especialista se destaca por hacer dentro de la certidumbre de su especialidad. Y un líder lo que tiene que hacer es gestionar la incertidumbre de múltiples personas. O sea que el líder o sea, lo que necesita es apoyarse en ese especialista para poder saber tomar algún tipo de decisión, ¿no? Correcto. Y ahí esta es una verdad incómoda, que si vos sentís reflejada o sentís que en realidad el que sabe y el que no es jefe, y lo pensás respecto de tu líder directo, acá hay un mensajito para vos. Cuanto más dependencia tengas de que ese líder te pueda dar respuesta o sponsoreo o soporte sobre los conflictos que salen en tu proceso, quiere decir que falta maduración en esa posición. Digo, tal vez te sentís senior y la realidad es que sos semi-senior. O tal vez te asumís semi-senior y capaz que en algún aspecto de ese rol todavía sos junior. Durísimo lo que estoy diciendo. No, o por ahí también no te hace plantear, y no necesito, si estás en una posición así y querés realmente asumir el rol de un senior, tendrías que estar en un equipo de trabajo o en un grupo de trabajo en donde tu líder te dé esa apertura, o libertad para vos como especialista tomar ese rol. La verdad que cuando tenés un líder que no es especialista en el tema, te hace a vos desarrollar o desafiarte mucho más como profesional. Y a veces quizás no eras senior, porque ponele, no cumplís con los años estándar de senior. Pero el seniority no es antigüedad. El seniority es competencia para saber hacer y resolver lo que se necesita en el momento oportuno. ¿Y cómo se adquiere eso? ¿No se adquiere con la experiencia? A veces sí. A veces es innato. Por ejemplo, el liderazgo. Hay perfiles... Muy bueno ese tema. ¿Sabes que siempre es una duda que digo... Bueno, ¿cómo se define un senior? Simple, porque por ahí cuando uno ves una búsqueda laboral, senior con tantos años de antigüedad, ¿no? Como que decís, bueno, ¿qué me catalogo? ¿Cómo demuestro que realmente soy un senior cuando no tengo esos años de antigüedad que están en esa búsqueda que... Yo te digo que eso da para un episodio completo. ¿Próximo episodio? Bueno, me reinteresa. ¿Cómo pasar de ser junior a senior y qué significa cada cosa? Para dar una respuesta y lo profundizamos en el próximo episodio. Pero para dar una primera respuesta más de tipo general, sin entrar en detalle, te diría, el seniority tiene que ver con tu competencia para resolver en el momento que estás de manera oportuna y de manera autónoma.
sin dependencia del otro. Entonces, si vos sos parte de un equipo técnico, estás en un rol de tipo especialista, llega un conflicto y ese conflicto vos no lo podés masticar para ofrecer 3 opciones, anticipar cuáles son los riesgos, atreverte a desafiar por uno y saber qué pedida es la que tenés qué ayuda es la que tenés que pedirle a tu jefe, no sos senior. Perfecto. Digo, si vos intuís cuáles pueden ser los planes de acción, no terminás de visualizar cuáles podrían ser todos los riesgos asociados, o intuís que necesitas ayuda pero no sabes muy bien cómo, qué o a quién acudir, posiblemente seas semi-senior, porque todavía no tenés la perspectiva ni la perspectiva para tener esa cintura. Ahora, si necesitas todo, que te digan qué, cómo, cuándo, a dónde, por qué tenés que tener cuidado, sos junior. Perfecto. Eso sería como 3 estadios. Ahora, cada uno de esos estadios tiene distintas variables y eso me parece que es lo que está interesante profundizar. Como para que uno pueda hacer un autoanálisis. Es más, para el próximo episodio me voy a traer un diagnóstico para que la gente pueda como escanear un QR y llevarse una devolución. A mí, yo soy muy autoevaluarme y siempre estoy ahí, ¿no? Como bueno, viendo, cheque en dónde me encuentro, qué importante igual es autodiagnosticarse o darte, yo tengo estas cualidades para poder también después tenerlo en cuenta cuando tenés algún tipo de problemilla, cómo poder resolver. Sí, igual acá vamos a dar ahí como una pequeña bomba, vamos a dar un pequeño primer paso. Digo, si de pronto te estás dando cuenta que no calzás con el imaginario que tenías sobre sí mismo, renuncia. No, eso es lo que habilita un plan de acción de desarrollo profesional. Eso es desarrollo de carrera. Es identificar en qué estadio estoy y cuál es mi próximo paso. Si vos decís, este tipo de soluciones no estoy pudiendo autogestionarlas, ok, le podés ir a preguntar a ChatGPT, por ejemplo, yo necesito resolver este tipo de situaciones y no sé muy bien cómo hacerlo. ¿Cómo podría formarme o entrenarme en esto? Y te va a dar un plan de acción. Que este equipo, love ChatGPT, ¿no? Sí. No, estamos muy de acuerdo con... Usen inteligencia artificial. Creemos que es una herramienta, no tengan miedo, no pasa nada. Es que la inteligencia artificial no reemplaza tu criterio, acelera el proceso productivo. Entonces, la orden se la das vos. El prompt se lo das vos. La respuesta va a ser tan rica como vos puedas. La inteligencia de criterio vos tengas. Totalmente. Así que usen inteligencia artificial. Y es más, usen inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial después va leyendo los prompts que vos les vas dando y cada vez te da más acelerado a mí una respuesta como que más cerquita a lo que yo podría haber pensado, ¿no? Claro. No necesito seguir dando prompt para... Estamos yendo del tema. Del tema, pero una cosa, ya que dijimos Love ChatGPT, también cuidado con los bias, ¿no? Con los sesgos. ¿Por qué? Porque ChatGPT o cualquiera... Los podría pagar un anuncio, ChatGPT, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces lo nombré en 2 minutos? Bueno, y aprovechamos también la ocasión. Si alguien nos quiere auspiciar una IA. ¿Alguien nos quiere auspiciar este podcast? Se podría contactar con nosotros. Sí. Porque estamos ya a mitad de la primera temporada. Y ahí queremos hacer una segunda. Sí. Y no solo queremos hacer una segunda, sino que hay que spoilear de que el episodio final es... streaming. Sí, es en vivo. ¡Vivo! Los vamos a invitar con tiempo para que vengan a ser público presente. ¡Qué emoción! ¡Me encanta! ¡Ay! Estamos justo en la mitad de la temporada. Sí. Venga, primero, y voy a hacer otro paréntesis porque hoy es jueves y voy a hacer otro paréntesis. El paréntesis es que me está resultando muy enriquecedor como profesional, como este backup de un montón de temas que me hacen reevaluarme todo el tiempo en mi ámbito laboral, y espero que del otro lado les pase eso, ¿no? Cuéntenos, a ver si alguien después de haber escuchado este episodio les resonó diferente el día. A mí también me pasa y coincido plenamente. Tenemos esta conversación, después nos escuchamos en el lanzamiento del episodio y
digo, el día lo miramos diferente. Operativamente es distinto, las conversaciones son diferentes. Es un upgrade. O sea, totalmente. Y los invitamos a que el que se anime haga este ejercicio de hacer un video podcast, ¿no? Sí. Tenemos el mejor equipo de produ, así que nosotros les podemos recomendar. Sí, tenemos quien los ayude. Sí. Bueno, volviendo a esto, entonces decía, para cerrarlo de inteligencia artificial, ojo con los bias, con los sesgos. Porque así como cada vez te resuena más, porque es como si estuvieras hablando vos, porque estás entrenando a la generación de la información, lo que vos necesitas es que te contradiga. Entonces, algo que sería bueno que vos utilices es, por ejemplo, cuando llegas a una respuesta tentativa que más o menos te cierra de lo que estés iterando, le decís, che, ahora quiero que actúes como un especialista en ética y compliance y me digas cuáles son los autores que no estoy mencionando, las situaciones que estoy dando por alto, las, no sé, susceptibilidades para comunidades minoritarias se puedo estar generando, no sé, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Y lo que te devuelve es durísimo porque decís, ay, bueno. Sí, me pasó todo esto. Pero si no, te comes el viaje, ¿eh? Mira, muy bueno. Sí. Y después otro dato para súper aprovechar la inteligencia artificial. Vos, cuando le das un prompt, es porque en general estás queriendo cumplir algo que es de tu propia materia o de tu propio interés. Entonces, suponete que vos estás, no sé, en control de gestión y estás queriendo optimizar un modelo de análisis de control, de algún balance, qué sé yo, de algo. Entonces, la pregunta que vos tenés que hacer después es, ok, para tener una mirada 360 y aprender de la organización, yo suelo preguntarle, yo voy a presentar este informe en tal lugar y yo soy bueno. Ahora, si vos fueras gerente de finanzas de la organización, que sería tu cliente en ese... ¿o no? Bueno. Ponele que yo tengo que ir a entregarle esto o presentárselo a el gerente general. Sí. Entonces yo a ChatGPT no le pregunto por el gerente general, le digo, si vos fueras gerente de finanzas, ¿qué es lo que te preocupa cuando ves esto? ¿Cuál es la información que te falta? ¿Cuáles son los puntos ciegos que tenés? Entonces te diría, un gerente de finanzas estaría, no sé, preguntándose cuál es el punto de break-even, el punto de equilibrio y cómo están las cuentas, el balance. Ok. Che, ¿y cómo lo puedo incorporar? Bueno, no lo puedes incorporar porque te faltó todo este análisis en tu base inicial. Bueno. Pero la próxima vez que hago un proyecto digo, che, tengo que incorporar esto. Porque entonces ahí yo voy aprendiendo de finanzas de la organización a medida que voy... No, ok. Che, pero pará. Finanzas, listo. Y si fuera el gerente de recursos humanos, ¿qué diría de esta presentación? Y estaría preocupado porque no tiene el número exacto de la nómina y no sabe cuánto le representa pi. Ok. Entonces, cuando voy a hacer una presentación a un cliente específico que le pido feedback, también le pregunto sobre qué dirían sus pares. ¿Para qué? Para que si ese proyecto va a una mesa de discusión, pise fuerte, porque tengo la mirada organizacional. Entonces, lo que estoy queriendo hacer con ChatGPT es generar lo que decíamos en el episodio anterior de no trabajar en silo desde el momento que estoy analizando mi propuesta para entender que trabajo en una organización. Y claro, te nutrís, aprendes, al menos aprendes cuáles son los KPIs que le interesan. Empezás a tocar de oído, pero empezás a entender otras cosas que en tu metro cuadrado no verías. Sí, es muy interesante. Bueno, volviendo a esto de que él sabe el que no es jefe, contame esto de... Estábamos hablando de que a veces, bueno, que liderar o tener un rol de formalizado asociado a un liderazgo no necesariamente significa que tenga que saber más. Ahora, ¿qué situación más difícil cuando vos tenés al especialista técnico que lo promueven a un rol de liderazgo y no quiere y además se convierte como en el gestor técnico en vez de el líder del equipo técnico? ¿Qué onda eso? ¿Te pasó alguna vez? No, no me pasó. Al contrario, no. Por eso cuando lo mencionaste dije que es difícil porque
pensaría en que por ahí me promueven y yo soy la especialista técnica, digo, quizás sobre un grupo de trabajo. ¿Y por qué no? Pero lo que me llamó la atención cuando dijiste, ¿por qué el técnico vos decís que no? ¿O es un supuesto que decís que no quiere? No, lo que digo es, ser especialista o tener un perfil técnico, por supuesto es habilitante para tener un rol todos podemos ejercer liderazgo, sin lugar a dudas. El ejemplo que intentaba dar es que hay gente que se destaca por sus resultados, la organización lo quiere premiar, pero esa persona no quiere estar ahí, porque no le interesa liderar gente. Y porque siente en algún momento o en alguna situación que nadie lo puede hacer mejor que esa persona, que sí mismo, ¿no? Ah, entiendo. Y medio como que ahí comienza como esa... Siento que sería algo que me pasaría. ¿Sí? ¿Decís? Contame, a ver, yo te escucho. Claro, no, porque siempre... Confesionario celeste. No, sí, no, pero es importante que por ahí entender que cuando es verdad que suele pasar, cuando sos especialista en un área... como que sentir que el otro no lo va, o cuando vos no solo sos especialista en el área, sino que sos el que en esa organización realiza esa especialidad únicamente, ¿no? Y no tenés como tampoco un par para decir, bueno, hay alguien más que no, entonces decís, te tocó ser líder. Sí. Y ahí el liderazgo se sobrevive, pobre. Igual creo que todo, o sea, ¿cuándo no se sobrevive algo cuando tenés como un cambio, no? Bueno, o vos decís que hay alguien que siempre... A veces me cuesta pensar... O hay roles que vos decís están esperando como persiguiendo la zanahoria de llegar ahí al liderazgo o a la jefatura o cambiar de jerarquía. No, pero son cosas como diferentes. No, bueno, sí, eso existe también. Existen muchas personas que tienen ambición de jerarquía, que no necesariamente tienen ambición de crecimiento profesional, que pueden ir, ojalá coincidan en sus vidas, porque les va a hacer mucho más feliz, pero si no, a veces no. Lo que digo es que a veces hay personas que son promocionadas, entiendo, o les toca liderar y no tienen ganas, y no les interesa, y no les gusta, pero el contexto se dio. Y entonces tenés ahí una situación. Con esto no quiero decir que la persona no pueda liderar. De hecho, como te digo, todas las personas estamos habilitadas para liderar. Lo que pasa es que algunos perfiles, liderar les va a generar más esfuerzo que a otros. Como así, por ejemplo, a mí me cuesta mucho esfuerzo acciones que sean sistemáticas, rutinarias y que vayan al detalle. Me cuesta un montón, porque en mi mirada lo que me sale natural es más una generalidad, es más macro. Ir al detalle lo puedo hacer, pero me duele la cabeza a la hora. Claro, lo que vos me estás diciendo es, che, si hay un líder que lo que no le cuesta es ir al detalle, va a ir al detalle en todo y va a volver loco al equipo y se va a volver loco a él. Sí, lo que digo es, un líder podría ser detallista. Voy a volver de cero, creo que me enredé. Lo que digo es que el liderazgo es una competencia. Y esa competencia hay perfiles que les sale natural. Viste que te preguntan, sí. ¿El líder nace o se hace? Total. Bueno, las dos. Hay personas que tienen una tendencia natural a comportarse como influenciadores positivos en un contexto. Ojalá positivos, ¿no? También los hay negativos, pero vamos a asumir que van en pos del cumplimiento de un objetivo y vamos a pensar que ese objetivo es noble y positivo o al menos moral. Suma. Y después hay personas que no tienen una orientación natural hacia el liderazgo, pero tal vez sí lo tienen hacia un lado más técnico, procedimental. Lo que intento decir es que para vos poder generar, habilitar tu capacidad de liderazgo, tenés que tener, porque te salga natural o porque lo entrenás y lo desarrollás, una predisposición a trabajar con personas. Entonces, si tu perfil natural tiene una orientación hacia las tareas y los procesos en vez de hacia las personas,
Entonces, puede ser que una persona se sienta exigida y en esa exigencia se sienta estresada e incluso le puedas promover un contexto donde la persona pueda llegar a tener burnout. Sí, totalmente. Pero no es porque la persona sea incompetente, es porque el perfil no capaz coincide. que está en su antítesis. Y si estás en la antítesis y querés liderar, por supuesto que lo podés hacer. Solo digo que vas a tener un trabajo de entrenamiento mayor más que el grande. que se le da por ahí de forma innata. Que es como que a mí me pongan a liquidar sueldos. ¿Lo puedo hacer? Claramente. Ahora voy a morir de la desmotivación, de la frustración y seguramente me voy a equivocar porque no soy detallista. Entonces, acá viene otra situación. Yo creo que sí sos detallista. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé. Detallista es lo que me interesa. Pero entiendo, claro, pero entiendo a lo que va, a una tarea metódica repetitiva que sí, que tiene que ver con Yo diría que soy más específica y estructurada que detalle, pero bueno, no importa. El punto es que se hacía una autosesión. Bueno, hablemos de cambio. El punto es que a veces te toca liderar y no la pasas nada bien. Y entonces ahí como que la coherencia que hay entre esto de darte cuenta que no, o sea, me tocó asumir un cargo de liderazgo. Sí. Y asumirla con, che, esto no es lo que, pero bueno, quiero tomar el desafío. No es algo innato que se me da. Me pongo, ¿no?, a trabajar en desarrollar esas habilidades. Bueno, pero ahí querés y está buenísimo. Y entonces ahí tenés y ahí habilitás un plan de desarrollo. Sí. Pero no toda la gente quiere. Ahí igual hay una macana porque el que va a sufrir más que nada no solo es la organización, sino el equipo de trabajo de ese líder, ¿no? Bueno, me hiciste acordar algo que sufren los líderes. Ahora te doy la contraparte, que es cuando de pronto vos tomás una posición de liderazgo y no tenés oportunidad de elegir tu equipo de trabajo. Porque ¿qué pasa? Cuando vos ejerces un rol formal en el organigrama con un equipo a cargo y eso significa que tenés que hacer el liderazgo de una gestión y vas a donde el equipo está conformado, no es que fácilmente podés barajar y dar de nuevo y armar tu equipo. Hay una estructura que ya está armada. Porque la gente tiene antigüedad, porque la gente funciona, porque tiene vida, porque somos humanos, porque porque somos una organización, porque ya funcionas. El nuevo sos vos, no los demás. No los demás, totalmente. ¿No? Pero lo que hay que tener muy claro es porque lo que suelen decir liderazgo situacional. Depende de la situación, la persona tiene que aportar un liderazgo diferente. Sí, ok. Pero además, yo diría que es un liderazgo contextual, además de situacional del equipo de laburo. Que es en qué momento está la organización. Justo, la semana pasada estaba cursando una materia de marketing avanzado y el profesor fue gerente de Movistar de Latinoamérica, no sé, algo así. Cuestión que invita al que fue gerente de Twenty en Ecuador. Entonces, él cuenta cómo Twenty fue un caso de éxito en Latinoamérica, en Ecuador, en Argentina, creo que mencionó Chile, pero que hubieron 3-4 países de Latinoamérica que nada. No. Bueno, entonces, obviamente estábamos en un contexto de la clase de marketing, así que hablábamos que sí de segmentos, sí de mercados, sí balance económico, sí pim. En un momento dice, bueno, y el equipo estaba conformado así y así. Ok. Y yo le digo, a ver, mostrame de nuevo el organigrama. Claro, cuando muestran el organigrama, está el CEO, estaban todos los gerentes, y él estaba como gerente general de esa unidad. Entonces digo, pero pará. Vos no tenías que trabajar con Movistar Ecuador. Vos tenías tu propio equipo de laburo. Sí, claro, funcionaba como una célula. Sí, como una célula de laburo que era como un emprendimiento dentro de el paraguas de Movistar. Así funcionó en Ecuador y así y prosperó, digamos, ¿no? Porque le daba mucha flexibilidad que
organizaciones cuando son más pesadas y más estigmatizadas tienen menos capacidad de respuesta a la innovación, que era lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces yo ahí le digo, pero pará, ok, todo bien con el contexto, pero el líder, que era esta persona, en este caso la persona que estaban entrevistando en la clase, digo, che, pero tu liderazgo tiene una aversión al riesgo muy alta, tiene un apego a las normas muy baja, porque eso te permite innovar, claro, ¿no? Tenés un sentido de extroversión. Entonces digo, eso le permitió ir más allá. Le permitió ser un líder innovador. Porque si yo hubiera puesto un líder... Estaba ahí encuadrado, claro. Claro, que le va muy bien monitoreando procesos, probablemente ese 20 no hubiera avanzado. Que a lo mejor es, no sé, desconozco, pero fue una hipótesis que me surgió. A lo mejor tiene que ver con el tipo de líder que estaba llevando adelante el proyecto. Totalmente. Pero no porque no sea buen CEO. No. Es porque no es un CEO para hacer un proyecto de innovación, ¿no? Sí, entiendo. Entonces, a lo que voy es, todas aquellas personas que hemos sido o somos jefes, alguna vez fuiste jefe de mierda. Siempre. Digo, siempre. Y pero eso, sin querer, o sea, no estamos diciendo... Creería que es sí. Como, yo les digo, si alguna vez fui, lo sentiste así, te juro que fue... No, pero es que es medio inevitable en algún momento. Bueno, pero ahí es donde te digo, che, qué difícil, porque a veces vos podés elegir tu equipo, pero a veces no podés elegir tu equipo. Y depende de cuál es el estadio en el que estás, son los perfiles que deberías tener en el equipo de trabajo. Wow. Entonces digo, justo una de las personas que finalmente en un momento terminamos no trabajando juntas, se desintegró el equipo, pero seguimos teniendo muy buena relación. Estábamos en ese equipo de trabajo y decíamos, che, el objetivo en este momento es armar estructura, sistematizar y estandarizar procesos. Ese es lo que requiere este momento. Me dice, sí, pero yo soy re soft y puedo reayudar. Sí, pero hoy necesitamos máximo esfuerzo. Yo sé que te embola, pero tenemos que llegar porque a esta esto fecha nos va a agilizar para lo... Pero claro, el perfil de esa persona no estaba puesta ahí. Ahora, linkeado con proceso. Sí. Qué importante es que un líder, sin ser especialista, sepa leer y hacer las preguntas correctas para entender los procesos. Esto de que no es necesario que el líder sepa exactamente todo el detalle, sí que sepa hacer las preguntas correctas para asegurarse de que ese especialista está haciendo bien ese trabajo. Bueno, entonces podríamos dar como algunas pistas. Digo, no hay una receta para ser líder, pero sí uno podría decir, che, mi perfil natural está más orientado hacia las personas o hacia las tareas. Si es hacia las personas, probablemente sea más natural para mí liderar que esto no inhabilita. Esto quiere decir que hay un plan de desarrollo potencial acá para avanzar. Lo segundo es entender cuál es el contexto de la organización y cuáles son los resultados concretos que necesita la organización y en qué momento está. Para entender si tu tipo de liderazgo, aunque sea situacional, hace hace match con el contexto situacional o hace fricción. Para entender, de nuevo, no es que no lo puedas hacer, para entender si vos vas a necesitar un plan de desarrollo de cintura, ¿no? Y otra cosa que no mencionamos, pero ya estamos llegando al tiempo, es que depende de la gradualidad en jerarquía en la que estés, el liderazgo es diferente. Digo, un líder que esté en un rol de supervisor, esto concentrándonos en los líderes que tienen rol formal, ¿no? Sí, sí. Un supervisor tiene que supervisar. Un mando medio, tipo un jefe, bueno, va a la gestión, ¿no? Sí. Ya una gerencia hace más dirección, ¿no? Y el CEO hace la dirección. Dirección directa. ¿No? Entonces, me parece importante también entender que no todos los tipos de liderazgo representan lo mismo. Y esto también para entender desde donde estamos. Digo, si hoy vos no sos líder o sos líder, para también entender si tenés claridad de qué tipo de liderazgo se está esperando de vos. Porque si sos jefe, posiblemente estén esperando de vos resultados de gestión. Si sos gerente, resultados de dirección. Si sos supervisor, resultados de monitoreo.
Y eso también cambia en tus KPIs. Totalmente. Y las competencias de liderazgo, unas son más operativas, otras son más tácticas y las otras más estratégicas. Total. Que son planes de desarrollo totalmente distintas. Entonces, me parece que hay ahí como mucha tela para cortar, ¿no? Sí, que podríamos ver en el próximo episodio. Vamos con Seniorities, el próximo episodio. Sí. Bueno. Que ahí está bueno tener en cuenta la herramienta que nos vas a dar para poder autoevaluarnos un poquito. Me la voy a ¿no? anotar porque lo que... Sí, anótala porque yo la quiero. Qué importante esto de identificar para poder... Está bueno esto de también autoidentificarte en qué posición estás para saber también por ahí te estás... nada que ver, pero estás buscando laburo o estás queriendo otra opción de laburo. Che, ¿a dónde tengo que apuntar? Porque por ahí estás apuntando mal y por eso no estás teniendo los resultados que querés. Más allá de si estás o no buscando trabajo, es entender cuál es tu escenario actual desde el que estás laburando, para entender cuál es tu plan de desarrollo. ¿Dónde querés llegar? Bien. Que eso puede habilitar o no una búsqueda de trabajo. Puede querer hacer mejor lo que estoy haciendo. Podés tener un mal desempeño hoy. Totalmente, sí. Y querer mejorar, sí. Y capaz que el mal desempeño está en que vos estás pensando que sos senior porque tenés 8 años en la misma posición, pero tus respuestas son de semi-senior. Y lo que la organización está esperando es que vos seas senior. Y vos decís, pucha, pero nadie me enseñó. Y la gestión de carrera es propia. Ya dejó de ser... Qué importante eso que acabas de mencionar. La gestión de carrera es propia y no es responsabilidad de la organización. Y yo creo que... en cierta parte. No, pero... 100%. O sea, 100%. Tu carrera es tu carrera. La organización te va a desarrollar siempre que sea prioridad que tu posición funcione mejor, ¿no? Tengo un interés en vos. Y que ese valor que vos genere un resultado en la organización. De lo contrario, no tiene sentido organizacional poner foco ahí. Entonces, conforme vos ofrezcas valor en la organización, va a tener sentido que a vos te desarrollen. Pero primero te desarrollas, vos tenés que ser autogestor de tu desarrollo. Ahora, si vos pensabas algo distinto antes de venir a este episodio, tampoco es que no tenga sentido. Tiene sentido porque nuestra generación es la primera generación que tiene súper flexibilidad de cambio y posibilidades en un mundo laboral fragmentado. Que esto traducido es, antes entrabas en un laburo y te jubilabas durante, ¿no? Estabas ahí el año. La semana pasada yo fui a una jubilación de una persona que estuvo toda su vida en la misma organización. No lo puedo creer. Para mí era como un hecho histórico, ¿entendés? Como, ¿te puedo hacer una entrevista? Contame, ¿cómo es? Bueno, pero somos la primera generación que tiene la libertad y el privilegio de estar sentados en esta mesa hablando de este tipo de cosas. Sí, totalmente. Entonces, si vos venís con una herencia de que la organización te tiene que desarrollar, te cuento que viene de ahí. Te cuento que viene desde un mercado laboral súper estructurado, donde las organizaciones eran actores que guiaban los ritmos de las vidas sociales. E incluía tu desarrollo profesional. Sí. Y de hecho hay muchos sectores sociales que actúan y reclaman y generan esfuerzos desde esa posición. Y ahí hay un problemón de no entendimiento de cuál es el funcionamiento actual del mercado laboral. Pero no está mal que piensen así. Esas personas se criaron en un contexto, en un paradigma laboral diferente. Muy diferente. Entonces, tiene sentido. Puede que no haga... si no se encuadre a la realidad actual, no esté ayornado a es que a también lo que es hoy... la realidad. Eso es diversidad también. Es la diversidad intergeneracional y de múltiples paradigmas. Porque el paradigma está tan fragmentado que no es que no están en la realidad. Es la realidad. La realidad es que tenemos una superposición de paradigmas laborales que cada vez igual se está desplazando más. Que se desplaza, pero yo no entiendo muy bien a dónde se desplaza. Ok. Sí, nadie sabe. En el 2030 van a desaparecer el 40% de las posiciones que hoy conocemos. Y dicen que se van a replicar
otras tantas. Entonces, si me preguntás futurología del trabajo, es algo que vengo siguiendo y leyendo, no sé. Bueno, estaría bueno que también lo linquemos con el episodio próximo. Che, ¿no? se nos terminó el tiempo y nos estamos robando, mira, ya 5 minutos. Bueno, listo. Entonces, próximo episodio de Junior a Senior. Sí, autoevaluación. Está buena esa herramienta, no se lo pierdan. Y suscríbete en el canal. Y el Spotify. Sigan Spotify. Escuchen ahí mientras salen a caminar, compartan, difundan. Y espero dejamos, que... un desafío. Hablen de este tipo de cosas en el almuerzo. Sí. Seamos nosotras la excusa para hacer networking. Y estaría bueno también poder pedirle un feedback a un compañero. ¿Qué consideras? ¿Soy senior? ¿O semi-senior? ¿O soy junior? Uy, ahí ya armó la trifulca. Bueno. Dejo acá porque si no pasemos hablando. Sí. Listo. Nos vemos. 3, 2, 1. Para. Ay, es que no veo con las lágrimas. Ahí sí. Si esta conversación te gustó, compartila con alguien que también pueda disfrutarla. Si te quedaste con ganas de más, dale play al siguiente episodio. Suscríbete a nuestro canal. @fuera de agenda podcast.